Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Razón en las Letras. Mi nombre es Adriana y el día de hoy deseo compartirles un cuento de Philip Lovecraft. El cuento se llama La bestia en la cueva. Lo pueden encontrar en elbuenlibrero.com. En la descripción les dejo el enlace por si desean seguir la lectura. La horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de manera gradual era ahora una terrible certeza. Estaba perdido por completo, perdido sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna de Mamut. Dirigiese a donde dirigiese mi esforzada vista, no podía encontrar ningún objeto que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles y las colinas agradables del hermoso mundo exterior. La esperanza se había desvanecido. A pesar de todo, educado como estaba por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada, porque, aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder ni por un momento la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna, terrible pero majestuosa, sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación. Mi destino final no sería perecer de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero no acabaría yo así. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía lo advirtiera, y después de vagar durante una hora aproximadamente por galerías prohibidas de la caverna, me había encontrado incapaz de volver atrás por los mismos vericuetos tortuosos que había seguido desde que abandoné a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a expirar. Pronto estaría envuelto en la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras me encontraba bajo la luz poco firme y evanescente, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas titánicas, por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme para su atmósfera e impregnado su ámbito de una apacible quietud. En vez de la salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente construidas, al pasar junto a ellas con el grupo, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora, me dije con lóbrego humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo, si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedra sin remover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecía en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha, de modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada
con un sobresalto al imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso pavimento de la caverna. ¿Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad? ¿Habría sido entonces vanas todas mis horribles aprehensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra caliza? Alentado por estas preguntas jubilosas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar mis gritos con objeto de ser descubierto lo antes posible, cuando en un instante mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba. Mi oído, que siempre había sido agudo y que estaba ahora mucho más agudizado por el completo silencio de la caverna, trajo a mí confusamente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una serie de golpes agudos e incisivos. Estos, sin embargo, eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención, me pareció distinguir las pisadas de 4 patas en lugar de 2 pies. Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizá a un puma que se hubiera extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me sobrevendría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno, y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné, a pesar de todo, vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le sirviera de guía, perdiese el rumbo, como me había sucedido a mí, y pasase de largo a mi lado. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban sin titubear. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran distraerlo. Me di cuenta, por tanto, de que debía estar armado para defenderme de un misterioso e invisible ataque en la oscuridad, y tanteé a mi alrededor en busca de las mayores entre los fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes en el suelo de la caverna. Y tomando una en cada mano para su uso inmediato, esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas de las zarpas se aproximaban. En verdad, era extraña en exceso la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores. Pero, a intervalos breves y frecuentes, me parecía que tan solo 2 patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había apagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento de por vida en sus recintos interminables. Sin duda le serviría de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como algunos de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río Verde, que comunica de cierta manera oculta con las aguas subterráneas. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los
tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión de mi mente se hizo entonces tremenda. Mi fantasía dislocada hizo surgir formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno de mi cuerpo. Parecía yo a punto de dejar escapar un agudo grito, pero, aunque hubiese sido lo bastante irresponsable para hacer tal cosa, a duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado, enraizado al lugar en donde me encontraba. Dudaba que pudiera mi mano derecha alzar el proyectil a la cosa que se acercaba, cuando llegase el momento crucial. Ahora el decidido pat-pat de las pisadas estaba casi al alcance de la mano. Luego, muy cerca, podía escuchar la trabajosa respiración del animal, y aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado. De pronto se rompió el hechizo. Mi mano, guiada por mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto en la oscuridad de donde procedía la fuerte respiración, y puedo informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Allí pareció detenerse. Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil, con mayor efectividad esta vez. Escuché caer la criatura, vencida por completo, y permaneció yaciente e inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía oyendo, en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla, y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. En lugar de esto, corrí a toda velocidad con lo que era, tan aproximadamente como pude juzgarlo en mi condición de frenesí, la dirección por la que había llegado hasta allí. De pronto, escuché un sonido, o más bien, una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente, se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía. Entonces grité, aullé, reí, incluso de alegría, al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor, y antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, a despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí, explicaciones sin sentido, como un idiota. Contaba con frenesí mi terrible historia, y al mismo tiempo abrumaba a quien escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar el grupo a la entrada de la caverna, y, guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez, y localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Después de que hubo relatado esto, yo, envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido a poca distancia de allí, en la oscuridad, y sugerí que averiguásemos con la ayuda de la antorcha qué clase de criatura había sido mi víctima.
Por consiguiente, volví sobre mis pasos hasta el escenario de la terrible experiencia. Pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro, porque este era el más extraño de todos los monstruos extranaturales que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado en la vida. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizá de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas, y era tan sorprendentemente escaso y estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo la cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto en donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, por lo que la bestia alzaba a veces a 4 patas y otras en solo 2. De las puntas de sus dedos se extendían uñas largas como de rata. Los pies no eran prensiles, hecho que atribuí a la larga residencia en la caverna que, como ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho y el guía sacó su pistola con la clara intención de despachar a la criatura, cuando de súbito un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio completo y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada de luz que la bestia no debía de haber visto desde que entró por vez primera en la caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo, continuó débilmente. Al mismo tiempo, un fulgor, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo, rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera revelados que no me apercibí de nada más. Eran negros aquellos ojos, de una negrura profunda, en horrible contraste con la piel y el cabello de nívea blancura. Como los de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos prognático que el de los monos corrientes, e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se representaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con tal violencia que la luz se estremeció convulsivamente, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví, me había quedado rígido, con los ojos llenos de horror, fijos en el suelo delante de mí. El miedo me abandonó y en su lugar se sucedieron los sentimientos de asombro, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura, abatida que yacía entre las rocas calizas, nos revelaron la tremenda verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la cueva maldita, era, o había sido alguna vez, un hombre.
Muy bien, en esta sección vamos a continuar con el vocabulario palpable, que puede tocarse con las manos. Segundo significado, claro, evidente. Evanescente, que se desvanece o evapora. Lóbrego, primer significado, oscuro, tenebroso. Segundo, triste, melancólico. Desdeñar, primer significado, menospreciar, tratar con desdén. Segundo significado, despreciar o desestimar. Espasmos, contracción involuntaria de los músculos causada generalmente por un mecanismo reflejo. Proferir, pronunciar, articular palabras o sonidos. Aprehensión, primer significado, escrúpulo o recelo que alguien siente hacia una persona o cosa por temor a algún contagio. Segundo significado, idea infundada o extraña. Júbilo, alegría extrema que se manifiesta con signos externos. Aflorar, surgir, aparecer lo que estaba oculto o en gestación. Efluvio, emisión de pequeñas partículas. Segundo, emanación y radiación. Zarpa, mano o garra de ciertos animales como el león y el tigre. Intervalo, espacio o distancia que media entre dos momentos o entre dos puntos. Confinamiento, tiene dos significados. Encierro de una persona o animal en un sitio limitado o cerrado. Segundo significado, pena consistente en enviar al condenado a cierto lugar seguro para que viva desterrado allí en libertad, aunque vigilado por las autoridades. Grotesco, ridículo, extravagante o de mal gusto. Conjetura, juicio u opinión que se deduce de indicios, sospechas o síntomas. Abatir, derribar, bajar, tumbar. Desprovisto, falto de alguna cosa. Descolocado, sin colocación o acomodo. Siniestro, tiene varios significados, pero yo he escogido el segundo y el tercero. Perverso, avieso y malintencionado. Y el tercer significado, oscuro, tenebroso o de aspecto desagradable. Petrificar, dejar inmóvil de asombro o de miedo. Enraizar, arraigar, echar raíces. Yacer, primer significado, estar echada o tendida una persona. Segundo, estar un cadáver en la sepultura. Frenesí, primer significado, exaltación violenta de una pasión o sentimiento. Segundo, locura o delirio. Abovedado, curvo o arqueado. Fulgor, resplandor y brillantez. Postrar, primer significado, rendir, derribar. Segundo, debilitar, restar vigor y fuerza. Balbucear, hablar o leer con pronunciación dificultosa, trastocando a veces las letras o las sílabas. Abrumar, agobiar con algún peso o trabajo. Envalentonar, infundir valentía y arrogancia. Cobrar valentía, mostrarse alguien atrevido, bravucón y desafiante. Prensil, que sirve para asir o coger. Atribuir, tiene dos significados. El primero, aplicar o adjudicar hechos o cualidades a alguien. El segundo, asignar algo a alguien como de su competencia. Ultraterrena, que está relacionado con la vida después de la muerte o que está más allá de la vida terrenal. Fugaz, de corta duración. Segundo significado, que desaparece rápidamente. Convulsivo, que se produce acompañado de convulsiones. Apercibir, esa tiene varios significados, pero entonces yo escogí el primero, el segundo y el quinto. Prevenir, preparar lo necesario para algo. El segundo, advertir, avisar. Y el quinto,
Darse cuenta, percatarse. Ni veo o ni vea. De nieve o semejante a ella. Prognatismo. Cualidad del prognato. Y eso significa personas cuyas mandíbulas resultan salientes. Enigmático. Que encierra un enigma o que es complicado de entender. Fantasmagórico. De la fantasmagoría o relativo a ella. Y fantasmagoría, ilusión de los sentidos o de la mente, alucinación. Bueno, en esta sección tenemos el análisis de la lectura y lo primero que podemos notar es que el narrador es un narrador protagonista. Es el protagonista mismo quien está contando su historia. Además, no es una historia lineal, es decir, si pusiéramos el principio sería cuando el protagonista entra a la cueva con el grupo a explorar, cuando ve las construcciones de los tuberculosos, después cuando se pierde el grupo, ya más adelante cuando él empieza a gritar y después cuando se asusta al escuchar pasos extraños en la oscuridad, cuando él lanza las rocas hacia la criatura y finalmente la derriba. Ya luego sigue cuando sale corriendo y se encuentra con el guía. Y de ahí pues cuando va con el guía y encuentran pues a la criatura y se dan cuenta que en realidad no es ninguna bestia sino un humano. Entonces ese sería como el orden cronológico del cuento, pero como pudimos notar, no se desarrolla de una manera tan cronológica, sino que empieza cuando ya el protagonista se encuentra perdido en la caverna. La otra cuestión que podemos notar es cómo cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en soledad, cuando estamos ante lo desconocido, nos atemorizamos tanto que nuestra conducta ya es agresiva. Incluso podemos ver que la conducta del protagonista fue violenta, porque sin mediar palabra con la criatura, sin saber bien qué era ni nada, él simplemente la atacó. El segundo análisis que podemos hacer es realmente la criatura tendría malas intenciones, y es que no podemos saberlo porque el protagonista no nos dio tiempo para decir, bueno, esa criatura realmente iba a comérselo. De hecho, en el cuento se ve como él, a medida que se acerca a la criatura, ya da de hecho que es una bestia, que tiene unas zarpas y que es un felino, etcétera, etcétera. Todo lo que a él como que le da miedo. El otro análisis que podemos hacer es que esta criatura que ven es en realidad un humano que ha sido alienado por la sociedad. Y para eso me va a ayudar del concepto de alienación en Foucault. Para Foucault llegar al concepto de alienación necesita primero valerse o desarrollar el concepto de sujeto. Entonces, para Foucault va a haber un sujeto abstracto y un sujeto concreto. Muy bien. ¿A qué se refiere con el sujeto abstracto? El sujeto abstracto es cuando, por ejemplo, en las leyes se nos dice que todos nacemos libres e iguales. Entonces, este libres e iguales, Michel Foucault va a decir que no es cierto. Todo esto es abstracto porque en realidad cuando hablamos de la libertad no somos tan libres, siempre estamos coaccionados por los discursos de verdad, por las instituciones, por las relaciones de poder, incluso por nosotros mismos. Entonces, de ninguna manera somos libres e iguales, tampoco hay tal igualdad, porque lo que va a decir Foucault es que en las relaciones humanas
se presentan relaciones de poder donde siempre hay alguien sometido y alguien que somete. Entonces no somos iguales. Entonces, en este sujeto concreto, Michel Foucault en Enfermedad Mental y Personalidad va a decir que este sujeto concreto es el enfermo mental. Porque si hay algún ejemplo de que no somos tan libres como nos dicen, es este enfermo mental. El enfermo mental, ¿qué es? Es un desposeído, alguien que pierde su libertad, que no puede decidir por sí mismo, que son otros quienes ocupan su lugar, quienes toman sus decisiones de dónde va a vivir. Por ejemplo, al enfermo mental se le dice, no, ¿sabe qué? Usted se va para el hospital psiquiátrico. O usted no, se queda aquí en la casa, o se va para la finca, etcétera, etcétera. También es otro quien hace uso de sus cosas, quien se aprovecha de sus bienes. El enfermo mental no tiene libertad. Y es aquí que es la enfermedad mental. Es algo que por genética o por situaciones concretas que vivimos, todos podemos llegar. Entonces, siempre en la vida de alguien va a haber posibilidades que nos quiten a nosotros esta libertad de la que nos habla la revolución burguesa. El otro concepto que va a utilizar Foucault es el concepto de sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un espacio y un tiempo en el que circulan ciertos discursos de verdad que coaccionan a las personas. Es el lugar también donde se establecen las instituciones que van a tener unas leyes o unos parámetros de conducta bajo los cuales se tiene que regir las personas que la conforman. Esas son las instituciones y también las relaciones de poder. Entonces voy a poner por acá el poder. Entonces Michel Foucault, ¿qué va a decir del poder? En primera instancia, que es relacional. Es decir, que se presenta en el día a día de todos nosotros. No es algo que de vez en cuando ocurre ni nada, sino que cada día estamos mediados por las relaciones de poder. También es distinto de la violencia. ¿En qué sentido es distinto de la violencia? Que para Foucault, cuando ejercen violencia sobre nuestros cuerpos, nuestra psicología lo que va a hacer es lo contrario a lo que nos piden que hagamos. En ese sentido, no mediaría o coaccionaría las acciones futuras. Sin embargo, pues lo que se puede decir es que realmente la violencia sí coacciona las acciones futuras de nosotros. De hecho, esta violencia que, por ejemplo, la iglesia ejerció durante tantos siglos hizo que se preservara hasta ahora y que incluso hoy sea una institución tan importante y tan poderosa como lo es. O sea, unos ejemplos de que este poder es relacional lo vamos a encontrar con las instituciones como por ejemplo Foucault va a decir que la familia es una institución. Entonces en la familia que encontramos que el padre ejerce su poder sobre el hijo. En los hospitales es el médico que ejerce su poder sobre los enfermos. En la cárcel, los guardias ejercen su poder sobre los los presos. En la escuela,
es el maestro quien ejerce su poder sobre los alumnos. Y, por ejemplo, en una más grande, en una institución más grande, sería el Estado. En donde, por ejemplo, en la monarquía, el rey ejerce su poder sobre los súbditos. Entonces, supongamos que no sea la monarquía, supongamos que es una aristocracia. Entonces, por ejemplo, el parlamento ejerce su poder sobre los ciudadanos o el presidente ejerce su poder sobre el pueblo. Voy a leerles esta definición que pone Foucault en Enfermedad mental y personalidad sobre la alienación. Dice: no se está alienado porque se está enfermo, sino que en la medida en que se está alienado, se está enfermo. Y esto parece no tener muchas repercusiones, pero lo que está haciendo Foucault es poner la responsabilidad de la alienación no en el sujeto que está enfermo, que podemos ser cualquiera de nosotros, sino en la sociedad. La sociedad, cuando aliena a alguien, cuando le dicen, no, usted no nos gusta, váyase por allá para el hospital, para la cárcel, para el psiquiátrico, o, cuando exilia a las personas, no se reconoce en ellas. A pesar de que, por ejemplo, en nuestros días, lo que podemos encontrar es que la sociedad misma presenta muchas condiciones que hacen que la gente se vuelva loca o que la gente empiece a tener enfermedades mentales. Y sin embargo, la sociedad como que no acepta esta realidad que está en la genética humana y lo que hace es rechaza, no se reconoce, separa al individuo de lo que es ella, le quita su libertad porque solo podemos ejercer nuestra libertad en la sociedad, en el seno de la sociedad, en el mundo que nosotros conocemos. Cuando estamos separados, se nos despoja de lo que nos hace más humanos, que es la libertad. Entonces podemos ver cómo este concepto de alienación nos sirve mucho para entender nuestro cuento. De aquella bestia que estaba en la cueva, posiblemente era uno de los enfermos tuberculosos que tuvieron que irse para allá justamente porque la sociedad no los reconoce, los rechaza, tienen miedo de ellos, de contagiarse con lo que tienen ellos. Entonces, a pesar de que en el cuento se nos dice que fue como por voluntad propia que ellos se fueron, eso queda muy cuestionable, porque en realidad lo que hace la sociedad es rechazar, exiliar, separarnos. Entonces, esta bestia no era en realidad tan bestial. Tenía su aspecto como inhumano debido a la separación que la sociedad le hizo. Y es que sin los cuidados de cortarse el cabello, cortarse las uñas, sin ver la luz, entonces todo eso hizo que se transformara tanto psíquicamente como físicamente. Psíquicamente en el sentido de que, por ejemplo, no había perdido mucho de su lenguaje y de hecho cuando agoniza es como que logra decir algunas palabras con las que, con las que el guía y el protagonista se miran y dicen, es que era un humano, les habló. Entonces se trataba de un humano que había perdido pues lamentablemente su libertad y, y poco a poco con el tiempo, la oscuridad, la soledad, perdió su lenguaje, perdió su identidad, lo que lo hacía humano. Gracias por ver mi video, espero que les haya gustado tanto como a mí el cuento y cuéntenme qué piensan del concepto de alienación en Foucault.
les gusta o no les gusta, o les parece mejor otro autor. Entonces, gracias por verme y hasta la próxima.